¿Qué tal? Aquí andamos un día más. En este vídeo vamos a hacer algo más extenso a lo que solemos hacer normalmente. Lo que pasa que sí que es algo que al mismo tiempo va a aportar muchísimo valor añadido. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis bastante completo de una empresa. Y en este caso no es una empresa cotizada, sino es una empresa privada, como es el caso de Mercadona. Una empresa que todos conocéis, tanto a nivel, sobre todo a nivel consumidor, que es algo fundamental a la hora de analizar, podríamos decir, la parte cualitativa, la parte de calidad de la empresa, porque es algo que utilizáis vosotros como consumidores y por lo tanto tenéis la suficiente capacidad, podríamos decir, a nivel crítico para analizar vuestra experiencia como consumidores y analizar la calidad de esa compañía, de esa empresa, comparado con otras empresas similares desde el punto de vista del consumidor, como decimos. Entonces el objetivo de este análisis va a ser de ponerle una valoración, digamos, de cuánto podría llegar a valer Mercadona y en el caso de que fuera cotizada, ese valor, qué nivel representaría, qué ranking tendría dentro del IBEX a nivel de capitalización bursátil, qué posición ocuparía también a nivel de ingresos y qué posición ocupa también Mercadona a día de hoy en España, ¿vale? Vamos a ver bastantes cosas, lo vamos a ver bastante extenso sin tampoco entrar muy a fondo, porque si tuviéramos que entrar a fondo nos podríamos pasar aquí horas haciendo un análisis, pero va a ser un análisis algo más extenso de lo normal y vamos a tratar los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a ver algo de cifras por encima, vamos a analizar el modelo de negocio de la empresa, vamos a analizar el gobierno corporativo. Esto suena bastante complicado, aburrido y tal, pero es al fin y al cabo analizar la directiva, que veremos que es clave a la hora de ver el buen hacer o el modelo de negocio o lo bien que le está yendo a esta empresa. Analizaremos luego datos financieros de Mercadona, analizaremos la cuenta de resultados, la deuda, sus ratios, digamos, de rentabilidad, de márgenes, etcétera. Por otro lado, antes de llevar a cabo la valoración, miraremos empresas comparables que están cotizando actualmente en bolsa, mediante las cuales podamos ver qué es lo que paga un inversor por esas empresas, ¿no? Cuánto están valorando los inversores, esas empresas que ahora mismo son parecidas a Mercadona, que hacen una actividad parecida, aunque sea en otros países de Europa. Vamos a ver qué precio le están poniendo a estas empresas los inversores para saber más o menos qué precio podría tener Mercadona cuando salga a cotizar a bolsa, o si saliera a cotizar a bolsa, si estuviera cotizando ahora mismo en bolsa. Luego haremos un resumen, digamos, de lo que son, lo que podríamos decir un análisis DAFO que se conoce, ¿no? Ver qué debilidades, qué amenazas, qué oportunidades y qué fortalezas tiene la compañía, y en base a todo esto será mediante lo que hagamos una valoración. Veremos la valoración a cuánto se está valorando Mercadona y luego ya será cuando miremos qué posición tendría Mercadona en el IBEX, ¿no? Lo que decíamos antes, qué nivel de capitalización tendría, qué ranking estaría a nivel de capitalización, luego qué ingresos tiene, también qué ranking de ingresos tendría dentro del IBEX, qué ingresos tiene dentro de España, etcétera, ¿vale? Luego al final, ya para acabar, haremos una conclusión, pero antes de la conclusión miraremos, haremos algo que es bastante interesante también, y son ciertas cosas que vamos viendo, que iremos viendo a lo largo del análisis, que hace Mercadona o que dice, o que si estuviera cotizada en bolsa no haría de otra manera, o al menos en sus cuentas lo expresaría de otra manera, ¿vale? Que es mucha información, pero es un análisis bastante extenso, bastante interesante. Lo vamos a ver desde una parte práctica, como siempre hacemos, desde el sentido común. Todos los Excels que vamos a ver, todos los tablas y tal que vamos a ver, os dejaré el enlace al final del vídeo para que os los podáis descargar si os interesa. Tenéis el post, este mismo análisis lo tenéis escrito con también mucha información, más quizá detallado de lo que podamos contar aquí en mi blog personal. Os dejaré también el enlace aquí abajo para que podáis verlo, echar un vistazo si os interesa. Al final de ese post tenéis el Excel para poderoslo descargar, así que no me enrollo más, que ya me estoy enrollando, y vamos a ello. Vale, a nivel de cifras, primero por encima, lo que podemos decir es que Mercadona tiene un total de 95.000 empleados a cierre de 2020 y en total tiene alrededor de unos 3.000 proveedores. Por lo general se dice que, la propia compañía dice que emplea a más de, indirecta o indirectamente, 661.000 personas. Y esto es aproximadamente el 4% de las personas que trabajan en España. Es decir, de cada 100 personas que trabajan en España, 4 trabajan directa o indirectamente para Mercadona, podríamos decir. Por otro lado, la empresa tiene alrededor de unos ingresos, ahora lo veremos, de alrededor de 24.700 millones de euros, y esto equivale a algo más del 2% de la producción de nuestro país. Es decir, de todo lo que genera la economía española durante un año, lo que llamamos el PIB, el 2% aproximadamente es solo de la actividad de Mercadona, ¿vale? Luego, por otro lado, también, Mercadona se dice que en España, también lo veremos luego cuando toque, pero tiene una cuota de mercado de alrededor del 25%. Esto quiere decir que
una de cada 4 personas que va a comprar a Mercadona. A nivel de modelo de negocio, ya sabéis, ¿no? Mercadona se basa principalmente en un modelo retail, es decir, que tiene tiendas, tiene supermercados físicos donde la gente va a comprar personalmente. Cada vez estos supermercados los está haciendo más, digamos, tecnológicos o más grandes, controlando mucho lo que es la experiencia del cliente, que puedan tener de todo y siempre enfocándose en el típico bueno, bonito, barato. Pues ellos lo llevan un poco más allá y lo que buscan es un muy bueno, bonito y barato. ¿Cómo consiguen esto? Pues principalmente cada Mercadona de cada ciudad, de cada población, pues siempre, digamos, los proveedores a nivel de productos más cercanos, ¿no? Como productos más frescos, pues suelen ser de agricultores o pescadores y tal de la zona, ¿vale? En este sentido. Lo que hace la empresa también es exprimir bastante a sus proveedores, digamos, básicamente porque, ya sabéis, si Mercadona lo tienes tú como un proveedor que trabaja para Mercadona, pues Mercadona te va a comprar por volumen, te va a ofrecer muchísimo volumen, o sea, te va a garantizar muchísimo volumen durante varios años. Entonces eso a ti como productor te puede beneficiar en parte porque sabes que siempre vas a tener ese cliente recurrente que te va a comprar grandes cantidades, pero a cambio de ello, pues lo que hace Mercadona es apretar un poquito las tuercas y exprimir un poco los márgenes de esos proveedores, ¿vale? Entonces hay muchos proveedores que, para empezar, su primer cliente o incluso único cliente es Mercadona. Esto también tiene un riesgo por parte de esos proveedores, ¿vale? Pero para Mercadona eso le beneficia bastante. Luego también lo que hace Mercadona es incrementar, digamos, la eficiencia de los trabajadores, la gobernanza corporativa, digamos, de Mercadona. Lo que hace es enfocarse mucho tanto en el cliente, como ya hemos visto, con el muy bueno, bonito y barato, y luego con los trabajadores, ¿vale? Ya que paga unos sueldos, digamos, que están en la media alta, digamos, de lo que es la media del sector, y luego también ofrece varios programas, digamos, de crecimiento salarial durante los 4 primeros años. Todo esto hace incentivar mucho lo que es la productividad de los empleados, y eso hace que al final se acabe traduciendo en una buena experiencia para el cliente, ¿no? Que además de tener calidad, pues tiene un buen trato y tal, y todo eso, todo ese ecosistema que se genera dentro de las tiendas de Mercadona. Yo no soy consumidor habitual de Mercadona, lo tengo que admitir, pero sí que es verdad que siempre que vas allí, pues digamos, la experiencia de calidad que tienes es bastante buena. Incluso ellos internamente, en las cuentas internamente entre los trabajadores no lo sé, pero en las cuentas anuales, digamos, a los clientes lo denominan como el jefe, ¿no? Lo llaman al cliente es el jefe porque al fin y al cabo es el cliente el que manda, porque al final es del que dependen las ventas. Luego el modelo también que tiene Mercadona es un modelo de reinversión bastante elevado, es decir, todos los beneficios que va generando los van reinvirtiendo en gran parte en acondicionar todas esas tiendas que ya tienen, en mejorarlas y en abrir nuevas tiendas en mejores sitios, cerrarlas menos eficientes, abrir tiendas más grandes o más eficientes en otras zonas. Sobre todo ahora mismo, últimamente, los últimos 2 años están abriendo tiendas en Portugal, y esto requiere una inversión que llamamos en inmovilizado, que es lo que llamamos nosotros como CAPEX, y luego dentro de un tiempo veremos qué repercusiones tiene eso en las cuentas. Pero que sepáis que a modo de resumen, digamos, el modelo de Mercadona se resume en que es un modelo retail que vende en tiendas de proximidad, podríamos decir, o en tiendas físicas. Solo el 1% de sus ventas son online a día de hoy, tiene una buena web, digamos, y un buen ecosistema, digamos, a nivel de transporte logístico, podríamos decir, pero que todavía no ha incentivado mucho esas ventas a nivel online, porque ya digo que a día de hoy solo son el 1%. Tiene también un enfoque en, digamos, en productividad del empleado, un enfoque en la calidad, digamos, que se le ofrece al cliente a un precio razonable. Eso es súper importante para el modelo de negocio de Mercadona y es lo que le ha llevado a tener ese éxito que tiene a día de hoy. Y su modelo se basa en un crecimiento orgánico, es decir, en un modelo de reinversión de los beneficios que va generando, en mejorar y en ampliar los establecimientos que ya tiene. Entonces, como decíamos, en ese modelo de negocio, digamos, en ese éxito que es el que se basa Mercadona, tiene un especial papel importante su presidente y máximo accionista, Joan Roig, que es el que ha basado, digamos, ese modelo, el que se centra en ofrecer esa calidad y en ese buen trato a los trabajadores. Al mismo tiempo también, si leéis los informes anuales, que no son muy largos, de hecho, porque es una empresa privada y por lo tanto no está obligado a reportar tanta información a sus accionistas, son informes bastante cortos, pero se centran muchísimo, me ha llamado mucho la atención, porque se centran mucho en aspectos que llamamos de ESG, que son más relacionados con la gobernanza corporativa, el medio ambiente y todo este tema de sostenibilidad y tal, ¿vale?
Si repasamos un poco sus informes, vemos que hay muchos apartados de bienestar animal, de eficiencia energética, de gestión de residuos, de emisiones de CO2, de donaciones de alimento, igualdad de género, buenas prácticas en general a nivel de seguridad y prácticas laborales, muchos temas también de ecología, también de reducción de azúcares, digamos, y de grasas en los alimentos, ¿vale? O sea, es que es como que están muy concienciados en todo esto, o al menos lo potencian mucho, o dan una imagen de ello en sus cuentas. Entonces, a donde iba, la empresa la fundaron los padres de Joan Roig en el año 77, y en el año 81, 4 años después, cuando la empresa tenía 8 tiendas, tanto Joan Roig como su mujer y unos hermanos y tal compraron la empresa, los padres de Joan Roig. En el año 2001 ya tenía 500 tiendas, en el año 2006 ya tenía 1000 tiendas, y a día de hoy, en el año 2020, a cierre del año 2020, podríamos decir, tenía 1641 tiendas, 20 de ellas en Portugal. Como hemos dicho antes, es líder en el mercado de la distribución, y como luego veremos, es líder del mercado, pero con bastante diferencia con sus competidores nacionales, ¿vale? Que principalmente son Carrefour y Lidl. Además, también Merco, una firma de análisis, digamos, que hace como un ranking de las empresas dentro del ámbito de la distribución que tienen una reputación corporativa más atractiva, Mercadona se sitúa en la segunda posición, pues tan solo por detrás de Inditex. Por lo tanto, todo ese trabajo, digamos, que hace con el enfoque al cliente y con el enfoque hacia los empleados, en principio tiene también un buen efecto, no solo por lo que dice la propia compañía, sino porque los propios empleados lo respaldan y los clientes también. Además también, pues el propio Joan Roig ya sabemos que tiene un proyecto, digamos, de financiación de startups que él llama Lanzadera, que es una aceleradora que se encarga de, pues, financiar, digamos, proyectos, startups de ciertos emprendedores, ¿no? Y ahora vamos a ver los datos financieros. Antes de nada, cabe decir, como ya hemos dicho, que al no ser una empresa que cotiza en bolsa, no está obligada tampoco a reportar mucha información a los accionistas, ¿vale? Por lo tanto, realmente lo que encontramos a nivel financiero en sus cuentas, que os dejaré aquí abajo los de los últimos años para que vosotros mismos podáis verlas o echarles un vistazo si lo necesitáis, vemos que se centra mucho en la parte cualitativa, pero lo que son los datos financieros, normalmente las empresas que no cotizan tampoco entran a ahondar mucho en ello porque no están obligadas a hacerlo, ¿vale? Entonces, en base a estos datos que hemos visto en los últimos años, hemos creado nosotros nuestra propia tabla en la que hemos calculado también otros datos y tal. Entonces, si miramos la tabla, vemos que en cuanto a ingresos tenemos alrededor de 24.680 millones de euros durante este año 2020, y esto supone un crecimiento de los últimos 3 años del 5,5%. Aquí donde veis CAGR hace referencia a la tasa de crecimiento anual de los últimos 3 años, ¿vale? En este caso, quiere decir que los últimos 3 años de 2017 a 2020, de media, cada año los ingresos de Mercadona han subido un 5,5%. Vemos que este crecimiento, digamos, de los ingresos ha sido superior al crecimiento, digamos, de las compras, de lo que ha pagado a sus proveedores, y esto ha hecho que el margen bruto, ¿vale? El margen de lo que vende Mercadona respecto a lo que le ha costado comprar esas materias primas, digamos, a sus proveedores, ¿vale? Lo que le cuesta comprar los tomates, las verduras, todas las frutas en general, cada una de las pizzas que vende, etcétera, pues todas las mercancías, digamos, que tiene Mercadona, que se las compra a otras empresas, pues ese coste, digamos, de media, lo tenéis aquí abajo, donde pone cifra de negocio dividido entre A+1. Esto es algo que me gusta a mí mucho mirar, porque aquí nos dice cuánto ha vendido de más Mercadona lo que ha comprado a sus, digamos, proveedores, ¿vale? Entonces aquí este 36% quiere decir, no os asustéis, pero esto lo que quiere decir es que si de media Mercadona, por ejemplo, compra a los agricultores los tomates por 1 euro el kilo, pues de media los vende Mercadona a 1,36 €, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces este porcentaje vemos que va creciendo en los últimos años, por lo tanto esto es bueno porque denota cierto poder de negociación de Mercadona, porque consigue bajar precios con sus proveedores o incrementar incluso el precio con sus clientes, ¿vale? Esto es bastante bueno. Al mismo tiempo, luego miramos el EBITDA, que ya sabéis que es una medida que para nosotros los analistas es bastante interesante mirar a nivel de beneficio operativo de una empresa, porque nos dice el beneficio que puede tener la empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y esto vemos que asciende a 1.500 millones de euros y que crece sobre todo a una tasa del 27% de media los últimos años. Esto es
una cifra bastante importante. Luego, si miramos el beneficio neto contable, que esto es una medida que los analistas tampoco miramos mucho porque hay muchas cosas como las amortizaciones y tal que no deberían restarse, digamos, como un gasto de la empresa, ¿vale? Es un beneficio contable, no es un beneficio real, eso lo tenemos más por la parte del EBITDA o por la parte del free cash flow, como ahora veremos, pero en cuanto a beneficio contable son 727 millones de euros los que ha generado este año 2020 y crecen a un ritmo del 31% los últimos años. Son tasas de crecimiento muy elevadas para un sector que es generalmente bastante estable y que crece a un ritmo bastante sostenible en el tiempo, pero no crece a unas tasas tan elevadas, ¿vale? También hay que decir que estas tasas han sido impulsadas en el último año, sobre todo por el tema del COVID, la gente se ha quedado en casa, no podíamos salir, por lo tanto hemos tirado más de supermercados y todas estas cadenas de distribución se han visto bastante beneficiadas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque de cara a este año 2021 nos espera que esos crecimientos vayan a seguir siguiendo con la tendencia que han tenido en el año 2020, ¿vale? Así que esto hay que tenerlo en cuenta, también lo tendremos en cuenta de cara a la valoración de después. Por otro lado, ya si miramos otras partidas, vemos que el número de establecimientos de Mercadona no es que crezca mucho los últimos años, se mantiene bastante plano, pero porque está llevando a cabo una estrategia, digamos, de mejorar sus tiendas, ¿vale? Está cerrando las tiendas menos eficientes y tiendas ya que ya tiene las está mejorando o está abriendo más tiendas que ellos llaman tiendas eficientes o tiendas 8, que son tiendas más grandes, que tienen más tecnología, digamos, más variedad de productos y que ofrecen una mejor oferta, digamos, a su cliente, ¿vale? Entonces, no están abriendo tanto nuevas tiendas, sino que están mejorando las que ya tienen o cerrando eficientes y están abriendo tiendas, pero mucho más grandes, que a lo mejor cada una de las nuevas vale por 2 de las anteriores. Esto hay que entenderlo un poquito bien, ¿vale? Eso se entiende mirando las cuentas, por eso siempre decimos que todo lo que tengáis que mirar de una empresa está en las cuentas, porque eso lo podemos ver más por la parte de los trabajadores, ¿no? Que sí que realmente están creciendo a un ritmo del 4,2% los últimos años, ¿vale? Luego aquí a un nivel destacable podemos ver que la empresa tiene muchísima caja, tiene 2.500, un poco más de 2.500 millones de euros en caja, digamos, en sus cuentas corrientes para cometer nuevas inversiones, ¿vale? Y sobre todo es algo muy importante, que tendrá un peso muy importante a la hora de hacer la valoración, que es que la empresa no tiene deuda. Esto normalmente, todo esto que estamos mirando ahora, será muy bueno, muy malo, etcétera, pero no lo sabemos hasta que realmente lo comparemos con otras empresas. Pero ya os anticipo que una empresa no tenga deuda es bueno, obviamente, o puede ser bueno, le podemos mirar la parte buena porque tiene menos riesgo por un lado, pero hay que compararlo con el resto de empresas, ¿no? Y el resto de empresas pues suelen tener algo de deuda, empresas similares suelen tener un ratio de deuda financiera neta dividido entre el EBITDA que hemos visto antes, de alrededor del 0,7 o una veces, es decir, que su deuda menos el dinero que tienen en cuenta corriente es más o menos lo mismo que generan de beneficio bruto cada año, para que os hagáis una idea. Si esta empresa ya parte de una situación en la que no tiene deuda, eso quiere decir que está en una posición de ventaja, digamos, respecto a la competencia, al menos en este apartado. Y luego a nivel de cash flow, pues ya vemos aquí, yendo muy rápido por este apartado, que es la parte del free cash flow, que ya sabéis que es el beneficio que puede generar la empresa en un año, menos, digamos, las inversiones que tiene que llevar a cabo. Todas estas inversiones que hemos dicho en mejorar las tiendas, en abrir nuevas tiendas y tal, que es fundamental para empresas de este tipo, ¿no? Esta inversión que llamamos en CAPEX es fundamental y eso no está en la cuenta de resultados, eso está en el cash flow, por lo tanto esto sí que es un gasto realmente o es una inversión que tiene que acometer de forma recurrente la compañía cada año, por lo tanto sí que lo podemos contar como un gasto y no la amortización, que realmente no es una salida de dinero, ¿vale? Por lo tanto, para nosotros, para los analistas, le damos más importancia a este apartado, que es el del free cash flow, que ha generado unos 700 millones de euros, digamos, de beneficio real, más real, este año. Esto cabe decir que tampoco tenemos mucha visibilidad, ya sabéis que para calcular el valor de una empresa normalmente se hace un descuento de flujos, que es todo este free cash flow, esto que genera la empresa, este beneficio real que genera la empresa. Estimamos lo que puede llegar a generar los próximos años, eso lo anticipamos a hoy y eso más o menos es lo que nos daría el valor de la empresa. En este caso, que es una empresa que reinvierte mucho en CAPEX y que tampoco tiene una estrategia clara, digamos, a nivel de generación de free cash flow a futuro, tenemos bastante incertidumbre de cuánto puede llegar a generar, no tiene mucho sentido de al menos empezar a valorar esta empresa hoy a nivel de descuento de flujos. La valoraremos más por múltiplos comparables. Cogeremos qué es lo que cómo está valorando el mercado a empresas similares y nosotros sacaremos una valoración de Mercadona, que ahora lo veremos, que ahora esa valoración porque es muy interesante y ya
vamos a ello. Y aquí también a nivel, pues, es interesante ver como el cash flow de inversión, que es todas estas inversiones que hace la empresa cada año, lo que paga por acondicionar las tiendas, lo que invierte también en nuevas tiendas, menos, digamos, lo que ingresa por vender estos establecimientos anteriores y tal. Se ha gastado 830 millones de euros, el año pasado casi 2.000 millones de euros, el anterior, en 2018, 1.300 millones de euros adicionales. Total, en los últimos 4 años, un total de 5.000 millones de euros es lo que ha invertido la empresa en acondicionar sus tiendas y en nuevas aperturas, ¿vale? Eso es una estrategia, digamos, de reinversión, que era lo que decíamos al principio, que es bastante importante en esta empresa. Y todo esto luego a nivel también, lo hemos saltado, pero a nivel de retorno del capital, a nivel de rentabilidad, hay muchas métricas de rentabilidad, pero ya lo veis que yo siempre intento resumirlo a cuáles son las principales métricas. Y en este caso, a mí me gustaría mirar la de rentabilidad sobre el capital invertido, que esto es básicamente coger el beneficio antes de intereses e impuestos y dividirlo entre el capital de la empresa, lo que ha invertido, digamos, en total la empresa, que sería su capital más la parte de su deuda, y en este caso pues nos da que la rentabilidad, digamos, sobre el capital invertido de la empresa es de alrededor de un 14%. ¿Esto es bueno o es malo? En principio podemos ver que es una buena métrica. Esto siempre se comparará con el coste del capital, que ya lo miraremos en otro momento, pero sobre todo también esto es interesante compararlo con el resto de compañías, y ya lo veremos luego, pero os anticipo que es muchísimo mejor que el resto del sector, sobre todo de las empresas cotizadas de las mayores líderes en Europa, como Carrefour, como Tesco, como Ahold o como Metro. Y finalmente, a nivel de liquidez, ya sabéis que esto lo hemos dicho alguna vez, pero es el principal motivo por el cual quiebran las empresas, sobre todo en nuestro país, que es por no controlar el ciclo de caja a corto plazo, lo que se conoce como fondo de maniobra, working capital o la liquidez en general, ¿vale? El hecho de que empresas, digamos, cobren de sus clientes a plazo en unos meses y tengan que pagar a sus proveedores en el corto plazo. Si yo tengo que pagar a mis proveedores algo que no voy a cobrar dentro de unos meses, eso es lo que hace que a muchas empresas les haga quebrar en el corto plazo, que tengan problemas de liquidez y que si no consiguen tener esa financiación bancaria o una póliza de crédito o lo que sea, acaben quebrando, ¿vale? Entonces, en el caso de Mercadona no tiene ese problema, o a priori no tienen ese problema las cadenas de distribución. ¿Por qué? Pues porque les pasa el efecto contrario, ¿no? Ellas cobran al contado. Cuando alguien va a comprar a Mercadona, paga en ese momento, por lo tanto Mercadona ingresa eso en ese momento, pero al proveedor, al agricultor, a la empresa que le hace las pizzas o que le hace las claras de huevo o lo que sea, no le paga hasta dentro de 2, 3 o 4 meses. Eso para una empresa es muy, muy ventajoso porque está cobrando algo en ese momento y lo tiene que pagar a futuro, ¿vale? Por lo tanto, eso a nivel de ciclo de caja, a nivel de liquidez, es algo muy óptimo para este tipo de empresas. Vale, llegando a la parte de competidores y empresas comparables, no es lo mismo. Competidores es con las empresas que compite en España, que en este caso pues son Carrefour, Líder, Aldi, etcétera, todos estos supermercados que hay en España también que comparten cuota de mercado con Mercadona. Y luego a nivel de comparables iremos a empresas que cotizan en bolsa, que no necesariamente tienen por qué ser las mismas, que nos sirven porque tienen la misma actividad, aunque sea en otros países o aunque sea en otros sitios, pero nos servirán para ver cuánto pagan los inversores por empresas similares, ¿vale? Entonces, en este caso, mirando los competidores nacionales, vemos que principalmente este gráfico de Kantar, digamos, una consultora especializada en análisis de datos, dice que Mercadona, como decíamos antes, tiene alrededor del 25% de la cuota de mercado en España, pero es que el siguiente competidor es Carrefour con apenas el 8,4%, es decir, 3 veces menos la cuota de mercado que tiene Mercadona en España, ¿no? Además, otra consultora, como es el caso de LZ Realytics, que es otra consultora especializada en retail, digamos, en distribución, dice que esta cuota de mercado de Mercadona se espera que para el año 2023 sea del 30%, es decir, que casi 1 de cada 3 personas que vayan a comprar, compren en Mercadona, ¿vale? Esto hace que, digamos, no solo que sea la líder del mercado, sino que encima siga ganando cuota de mercado en los próximos años, o que se espere que vaya a ganar cuota de mercado en los próximos años. Es algo bastante importante y se da como a entender que tiene una percepción, que ha calado bastante, digamos, la percepción del bueno, muy bueno, bonito, barato que quieren calar en su cliente. El cliente lo está apreciando. Esto también, si nos fijamos, ya es un tema de... es más subjetivo, ¿vale? Pero si vosotros os fijáis en vuestra cabeza, todos hemos ido principalmente a consumir a todos los centros de distribución alguna vez, ¿no? Todos hemos ido alguna vez a Día, a Lidl, a Aldi, a Carrefour, a la propia Mercadona, etcétera. Pero si os fijáis, a nivel de percepción, como digo, es algo subjetivo, pero si entráis a cadenas como Lidl, como Día, como Aldi, ya no entramos a valorar la calidad del producto, que en muchos aspectos es mejor,
pero si entramos ahí vemos como que la percepción, digamos, la experiencia como cliente en entrar en ese tipo de tiendas, a lo mejor porque hay más cajas por todos lados o lo que sea, quizás sea una percepción de que es algo como más barato, ¿vale? No te da tanta percepción de calidad, aunque no luego lo tenga, pero a nivel de cliente no te da tanto esa percepción de calidad, te da más esa percepción de que es barato. Cuando entras a Carrefour, quizá tú entras y ves como que es más algo de calidad. En ocasiones pueden ser peores productos, no entra a valorar eso, pero es como que tienes calidad, pero te da la sensación de que es algo más caro. Y realmente es así, es calidad, pero es algo más caro. Sin embargo, Mercadona consigue transmitirte esa sensación de calidad, de exclusividad, podríamos decirlo entre comillas, si es que existe la exclusividad en este sector, ¿vale? Pero ya me entendéis. Pero al mismo tiempo te lo hace con unos precios más tirando a Aldi, a Día, etcétera, este tipo de cadenas, ¿vale? Entonces, el situarse en coger lo mejor de cada una de esas tiendas y hacérselo ver, sobre todo al cliente, porque no es lo que haces, no es lo que produces, sino cómo lo vendes, eso es lo que ha conseguido hacer perfectamente Mercadona y que cale, ya te digo, en sobre todo los clientes, ¿vale? Luego, cuando vamos a mirar empresas comparables cotizadas, pues hemos cogido sobre todo empresas cotizadas en Europa, porque ya sabéis que si cogemos en Estados Unidos los inversores suelen pagar otro tipo de múltiplos más elevados, además que tienen otro tipo de contabilidad, etcétera, que puede distorsionar un poquito los resultados, ¿vale? Pero nos hemos centrado en grandes compañías de distribución, sobre todo aquí en Europa, y aquí tenemos la propia Carrefour, que cotiza en la Bolsa de Francia, a los supermercados Ahold, que son podríamos decir, la Mercadona y de Holanda. Luego tenemos los supermercados Tesco, que son allí en Londres, y luego tenemos una empresa también de supermercados, así más de distribución y tal, que es Metro AG, que es alemana, ¿vale? Entonces vamos a coger estos cuatro, digamos, competidores que cotizan en bolsa y vamos a ver qué datos financieros, así un poco por encima, tienen ellos y cuánto está pagando el mercado por ellos. Entonces, viendo lo que está pagando el mercado por ellos y comparándolo con Mercadona, podemos decir si a una empresa, por una empresa X que tiene X rentabilidades, está pagando un determinado múltiplo de cotización. Si Mercadona es mejor todavía, podemos decir que van a pagar algo más de lo que se está pagando por esa empresa, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora, no os preocupéis, que es bastante sencillo. Entonces, así a modo genérico, tenéis esta tabla donde podemos ver un poco, donde hemos resumido, ¿no?, los ingresos, las compras, que es lo que paga proveedores, como decimos, lo que paga por esas ventas a los agricultores, a terceras marcas que fabrican sus marcas, ¿no? Como ya sabéis, en el caso de Mercadona tiene marcas como Hacendado, Bosque Verde, como Deli Plus, como Compi, etc. Pero aquí vemos las ratios, digamos, principales, vemos también el EBITDA, que decíamos antes, vemos la capitalización de mercado, que esto es lo que vale en bolsa, y luego vemos el valor empresa. Recordar que eso no se puede confundir, o sea, una cosa es lo que se paga por el capital de la empresa, por las acciones, y otra cosa es lo que vale la empresa. Una cosa es precio de la acción por el número de acciones nos da lo que vale la empresa en bolsa, pero luego lo que es el valor de la empresa, si tú quisieras comprar esa empresa entera, tendrías que asumir la deuda que tiene menos lo que hay en cuenta corriente, que no hace falta que lo pagaras, ¿no?, que se restaría al precio. Entonces, eso es lo que nos da el valor de empresa. Por lo tanto, en el caso de, si nos vamos al ejemplo de Carrefour, por ejemplo, vemos que en bolsa vale unos 11.600 millones de euros, pero si a esto la empresa tiene una deuda menos el dinero que tenga en caja, son otros 3.000 millones adicionales. Por lo tanto, si tú quisieras comprar la empresa, tendrías que comprar las acciones más la deuda que tiene, ¿vale? Y entonces sería un total del valor de la empresa de 14.600 millones de euros. ¿Vale? Luego aquí, pues abajo hemos hecho los cálculos, digamos, de los principales ratios financieros, ratios de valoración, que en este caso son el PER, que ya sabéis que es el precio de la acción dividido entre el beneficio por acción. Tenemos también la capitalización en bolsa, el precio en bolsa dividido entre los ingresos. Y luego ya, que son más interesantes, el ratio de EV, digamos, el valor de la empresa, que decíamos ya teniendo en cuenta la deuda. Siempre es mejor cuando valoramos una empresa y sobre todo cuando estamos comparando empresas con diferentes estructuras de capital, ya sabéis, estamos comparando empresas que tienen deuda, como todas estas, con Mercadona, que no tiene deuda. Por lo tanto, siempre será mejor, digamos, coger ratios de valoración que nos incluyan esta deuda. Si cogemos la capitalización, ratios como el PER, como el precio dividido entre ingresos, nos cogen capitalización. Por lo tanto, no estamos comparando empresas, no estamos comparando a la empresa teniendo en cuenta la deuda. Si cogemos el valor de la empresa dividido entre los ingresos, ahí sí que estaremos teniendo en cuenta, estaremos comparando empresas con diferentes estructuras de capital, es decir, empresas que tienen deuda con empresas que no tienen deuda. Por eso el EV ingresos y el EV EBITDA serán ratios que nos den una mayor precisión a la hora de valorar a la empresa, ¿vale?
Y aquí pues tenemos cuáles son esos ratios, digamos, que está pagando el mercado. Y luego abajo tenemos diferentes métricas, sobre todo desde el apartado de la rentabilidad, como el ROIC, como los márgenes, tanto el margen bruto, el margen de EBITDA, el margen de beneficios. Luego comparamos también el crecimiento, sobre todo, de los ingresos que ha habido en los últimos años. Comparamos también el ratio deuda neta dividido entre el EBITDA, ¿vale? Cuánta deuda tiene respecto al beneficio bruto operativo que genera, que es el EBITDA, ¿vale? Pues en todo esto las cogemos y las comparamos entre ellas. Vemos que hay mucho verde, sobre todo en Mercadona, porque es, ya anticipo ahora que es de la mejor de todas. Entonces podemos decir que si el mercado está pagando, por ejemplo, unos múltiplos de EV/EBITDA de 6,7 veces y 6,2 veces en Tesco y Ahold, que son las dos, podríamos decir, después de Mercadona, a nivel de datos financieros, las mejores, y a nivel de crecimientos, etcétera, pues podemos decir que Mercadona, que encima es mejor que ellos, podríamos decir que podría llegar a tener, si se valora, si sale a bolsa, podría tener unos mejores niveles de valoración que estas dos empresas, ¿vale? Eso lo veremos ahora en la valoración. Pero a nivel genérico, es importante ver que lo que decíamos antes, ¿no? Son buenos datos de márgenes, buenos datos de beneficios, buenos datos de deuda y tal, pero esto hay que compararlo con el resto de compañías. Y como vemos, a nivel de beneficio es la mejor del sector, a nivel de margen bruto es de las mejores, después de Ahold, y está bastante por encima de la media del sector. A nivel de crecimiento de ventas es la única, junto con Ahold, la cadena holandesa, que crecen en ventas los últimos años. Tesco se mantiene un poco plana, pero el resto, tanto Carrefour como Metro, caen bastante en ventas los últimos años. A nivel de rentabilidad sobre el capital, lo que decíamos antes, es una muy buena rentabilidad sobre el capital, pero es que encima, si la comparamos con el resto de compañías comparables, vemos que no hay color y que es la mejor con diferencia a nivel de rentabilidad, y sobre todo si cogemos la media del sector, es más que la media del sector de las comparables. Vemos también que a nivel de deuda es algo súper importante, deuda neta dividido entre el EBITDA, que lo que decimos, la mayoría tienen alrededor de, una vez la deuda que tienen es aproximadamente lo que generan de beneficio operativo bruto. En el caso de Mercadona vemos que es negativo, ¿pero por qué? Porque no tiene deuda, porque lo que tiene la deuda neta sería la deuda que tienes menos el dinero que tienes en cuenta corriente, el dinero, la parte de esa deuda, digamos, que podrías pagar en ese momento con el dinero que tienes en cuenta. En este caso, como Mercadona, lo vemos un poco más arriba, como no tiene deuda, la deuda neta es la deuda, que es cero, menos el dinero que tiene en caja, por lo tanto es negativo, ¿no? Deuda neta es menos 2.546 millones, que al fin y al cabo es el dinero que tiene en cuenta corriente. Por lo tanto, ese dinero que tiene en cuenta corriente representa 1,6 veces el dinero que genera, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que en este caso no tiene deuda. Entonces, esto es algo súper importante y esto es algo fundamental también, será bastante importante a la hora de hacer la valoración. Y en este caso, si miramos primero las fortalezas, ya sabéis, las fortalezas es algo que tiene la empresa que puede aprovechar para seguir creciendo, que depende de ella misma. Y en este caso, pues hemos puntualizado pues que es líder de mercado, eso ya es un valor añadido bastante bestia, que tiene un reconocimiento de marca bastante sólido, los clientes ya reconocen la marca Mercadona como una marca de calidad y de bajo precio, y eso es lo que les hace ir a comprar y que sea marca como referencia, digamos, aquí en España. Además es una marca local, por lo tanto eso también tiene un componente también añadido. Tiene una gran calidad del equipo directivo, que eso le ha permitido llegar a donde está y poder seguir creciendo, porque lleva a cabo una estrategia muy sólida a largo plazo y muy clara. Tiene también trabajadores competitivos, ha conseguido incrementar la productividad de los empleados con todas estas cosas que hemos visto que hace para fomentar esta productividad. Tiene cero deuda, que esto es muy importante porque incluso en el caso de que lo necesitara podría recurrir a financiación bancaria o a emitir bonos para ayudar a financiar ese crecimiento si quiere expandirse por nuevos países, abrir nuevas tiendas, etcétera. Sabe que podría tener margen para no tener que llevar ampliaciones de capital si no quiere, sino pedir simplemente un préstamo y se lo darían porque no tiene deuda y no tiene riesgo en este sentido, ¿vale? Por lo tanto, luego también el tema de que es líder en rentabilidad y margen, esto es algo fundamental, o sea, incluso queriendo fomentar la calidad, el muy bueno, bonito y barato, que eso en principio te puede producir un incremento de costes por buscar la calidad y sobre todo por no buscar tanto margen, vemos que incluso aún así la empresa es líder en rentabilidad y líder en márgenes. Luego también tiene una cartera de, y esto no hay que olvidarlo, una buena cartera de inmovilizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las ubicaciones, digamos, de Mercadona están en grandes ciudades, en pueblecitos también, pero son grandes naves, y todo eso también tiene un valor que en el tiempo a lo mejor te costará una serie de millones fabricar eso, pero luego eso tiene un valor, y luego tú construyes un Mercadona y alrededor pues hay
se van construyendo zonas industriales, zonas urbanas, etcétera, que eso luego va revalorizando la inversión que tú has hecho al principio, ya no solo en lo que es el supermercado en sí, sino en el edificio, en la infraestructura que tienes y en la ubicación donde está, ¿vale? Luego, a nivel de oportunidades, podemos analizar cosas que no tiene Mercadona, que ya dependen de otros factores más externos, que pueden ayudar a que la empresa crezca. Y en este caso pueden ser, vemos que el hecho de que su negocio sea escalable le puede abrir oportunidades en otros países, también tiene una oportunidad de crecimiento en mercados como que estamos viendo que está empezando en Portugal, a día de hoy no es rentable, pero si llega a poder incorporar ese modelo de negocio que incorporaba en España en otros países, puede ser una oportunidad de crecimiento bastante elevada, que como veremos no parece ser tan fácil, pero que es una oportunidad que tiene la empresa de seguir creciendo, de llevar su modelo de negocio a otros países. Luego, el recorrido de que tiene cuota de mercado adicional, o sea, es decir, no ha conseguido todavía toda su cuota de mercado, puede conseguir incluso, ahora 1 de cada 4 personas van a comprar a Mercadona, pero en los pocos años se puede conseguir incluso que 1 de cada 3 vaya a comprar a Mercadona, o sea, cuanto más cuota de mercado sigas ganando, muchísimo mejor y muchísimo más poder y reconocimiento de marca va a tener Mercadona. Y luego también a nivel de oportunidades, digamos, podemos decir que la economía está yendo cada vez más a un modelo de consumo online y la compañía a día de hoy, como digo, no representa más el 1% solo de sus ventas online, pero que las va a poder seguir potenciando más a lo largo del tiempo, y esto genera todavía bastante más márgenes, porque todo lo que vendas online no tienes por qué tener una tienda pagando todos los costes de infraestructura, de empleados y de tal, ¿vale? Por lo tanto, vender online en principio siempre es más barato, genera más márgenes para la compañía que no vender, obviamente, en tienda física. Y luego a nivel de amenazas y debilidades, ¿vale? Por la parte de las debilidades, pues es lo contrario de antes, ¿no? Lo contrario de las fortalezas, es algo que tiene la empresa que le puede hacer que no siga creciendo a mayores tasas o que hagan que se reduzca, por ejemplo, en el futuro el valor de la empresa, ¿vale? Y esto puede ser, pues, la dependencia del directivo de referencia. Esto siempre es un riesgo adicional que se puede decir, ¿no? Cuando una empresa depende mucho de una figura, de una persona, de un directivo clave, como puede ser a lo mejor un caso muy clave, puede ser el caso de Elon Musk con Tesla, que es como la referencia, digamos, y dependen mucho las decisiones estratégicas de esa persona. Pues en el caso de Mercadona depende de Joan Roig, ¿vale? Que en Inditex también en su momento dependían de Amancio Ortega y ahora pues ha conseguido delegar bastante bien y tal, que esa es la faena también de un CEO, saber delegar correctamente, pero que es un riesgo adicional en el caso de que no se pueda llevar a cabo de la forma más óptima o más correcta posible. Luego también, pues es un modelo difícil de implementar en otros países, ya sabéis, en otros países pues ya existen sus marcas, ya tienen sus modelos de referencia, entonces es difícil a lo mejor negociar con agricultores de otros países, conseguir los mejores precios y conseguir exprimir tanto como lo han conseguido aquí en España, y que ya les ha costado bastantes años, recordar que lleva Mercadona desde el año 77 y la llevamos escuchando así a modo muy bestia, la llevamos viendo los últimos 10 años, podríamos decir, si no me equivoco. A día de hoy también una debilidad es que depende de un solo mercado, como es el mercado español, que al mismo tiempo podríamos considerar que es un mercado también que es bastante elástico, ¿no? Que nos casamos con nadie y decir, si hoy en día se compra Mercadona porque es bueno y barato, pero si mañana Mercadona no es tan bueno y barato y hay otra mejor, pues los consumidores no van a tener ningún problema en irse de Mercadona a otro, ¿vale? Por lo tanto, eso es bastante importante a tener en cuenta, porque a veces te puede ir mal un mercado, pero si estás en varios mercados, pues puedes ir compensando. En este caso, el estar solo en el mercado español puede ser un riesgo adicional para Mercadona. Luego la firma LZ Realytics, que hablábamos antes, también hablaba de canibalización de ventas. ¿Qué es esto de canibalización de ventas? Pues quiere decir que al fin y al cabo son nuevos productos que vas sacando, que sí, que se venden mucho, pero que al fin y al cabo acaban quitando cuota de mercado a los otros, ¿vale? Esto no necesariamente tiene que ser malo, lo vemos mucho en el mercado automovilístico. Pues tienes unas marcas, unos modelos que están vendiendo mucho, pero de repente sacas un nuevo modelo y ese nuevo modelo se acaba comiendo a los anteriores. Gente que se quería comprar modelos anteriores, pues se han comprado el nuevo, pero al mismo tiempo también se han unido nuevas personas que se iban a comprar otros modelos de otras marcas y te han comprado el tuyo. Por lo tanto, no siempre tiene que ser malo esa canibalización de ventas. Hay que hacer siempre un buen marketing y verle un sentido a cada nuevo producto que se saca, ¿vale? Pero que eso hasta el día de hoy lo están haciendo bastante bien. También, lo mismo que puede ser una oportunidad en el tema online, pues también es una debilidad a día de hoy, que representa muy poco porcentaje de las ventas el tema de el canal online, y hay que ver cómo sigue creciendo eso en el tiempo, o si es que sigue creciendo, porque ya te digo que alrededor del 1% solo son, a día de hoy, ventas online. Luego, para acabar, ya va a ir acabando y ya vamos con la valoración. A nivel de amenazas,
La amenaza pues son cosas que no dependen de la propia compañía, cosas que dependen de terceros o de la propia economía o de lo que sea que haga que la valoración pueda caer, ¿vale? Entonces en este caso podemos detectar como la elevada competencia, digamos, que hay dentro de este sector, ¿vale? Un poco también con lo que decíamos antes, hay mucha competencia y se van comiendo también cuota de mercado entre ellos. También depende de si las otras empresas comparables, como Carrefour, pues llevan también a cabo otras estrategias más agresivas que se asemejan cada vez más a la de Mercadona, pues puede ser que le vaya robando cuota de mercado. Esto nunca se sabe y siempre hay que tenerlo en cuenta. También pues puede haber incrementos de costes, ya sabéis, incrementos de costes de las materias primas, de los agricultores, de cualquier empresa, ¿vale? Y todo eso puede hacer que acabes incrementando los precios y que por lo tanto no puedas ofrecer siempre el mejor precio que te gustaría, ¿vale? O como hemos dicho antes también, pues tendrás que renunciar, por no subir los precios, tendrás que renunciar a margen operativo, a rentabilidad, a márgenes en general. Por lo tanto, eso es un riesgo adicional, que al mismo tiempo también si sube el precio de las materias primas va a subir tanto para Mercadona como para Carrefour como para todos, ¿vale? Pero son riesgos adicionales que cuando tú basas tu modelo de negocio en el muy bueno, bonito, barato, pues si te suben los costes, a otras empresas a lo mejor como Carrefour, que ya estás acostumbrado a que sea más caro, pues a lo mejor no le afecta tanto como le puede afectar a Mercadona o como le podría afectar a Lidl, etc. Vale, pues ya llegamos al apartado más esperado, que es el apartado de la valoración, que entiendo que es el que más os gusta, porque a mí en su momento también era el que más me gustaba, pero a día de hoy también siempre decimos los analistas que es el más subjetivo realmente y que tampoco nadie tiene una verdad exacta, ¿vale? Lo que pasa es que aquí lo que vamos a hacer es aproximarnos y darle una valoración con el máximo sentido común posible de que decir, vale, pues esta empresa puede llegar a tener una valoración en este rango, pero te estamos justificando por qué puede llegar a tener esta valoración, ¿vale? No hacemos así y le damos un precio aleatorio, ¿no? Le estamos dando un precio con sentido. Entonces, en este caso, lo que he hecho yo ha sido cogerme, como digo antes, en la tabla que hemos visto anterior, la que ahora veis resumida en la pantalla, que es digamos, el resumen de qué es lo que está pagando el mercado por estas empresas. En el caso de Ahold, por ejemplo, vemos que el mercado, lo que vale la empresa en bolsa ahora mismo, equivale a el PER, en este caso es de 25,21 veces, que quiere decir que el mercado está pagando los beneficios que ha generado Ahold este año 2020, pues si lo multiplicamos por 25,21 nos da lo que vale la empresa en bolsa ahora mismo, ¿vale? Entonces luego lo que hemos hecho nosotros ha sido coger y aplicar estos múltiplos para cada uno de los comparables, lo hemos aplicado con los resultados de Mercadona. Es decir, si el mercado está pagando por los beneficios de Ahold 25,21 veces, pues vamos a aplicar lo mismo a Mercadona. En este caso, si cogemos los 727 millones que genera como beneficios contables Mercadona, los multiplicamos por estos 25,21, nos daría que la empresa en bolsa valdría 18.325, que es lo que veis aquí en esta otra tabla, ¿vale? Pues todo eso lo aplicamos para el resto de múltiplos y empresas y nos quedaría esa tabla, ¿no? Con lo que podría valer en estos diferentes escenarios. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido centrarnos en el promedio de Ahold y de Tesco, porque como hemos visto en la tabla anterior, que la vuelvo a poner aquí ahora en pantalla, vemos que las dos mejores, las dos que mejor rendimiento tienen, tanto a nivel de crecimiento, como a nivel de márgenes, como a nivel de todo, son estas dos, ¿no? Por lo tanto, son las dos que el mercado paga más por ellas. Entonces, como Mercadona no es que sea al mismo nivel que ella, sino que es mejor, vamos a coger como referencia, como un rango medio de valoración, el promedio de las valoraciones que obtendríamos en estas dos, ¿no? Estos 4 ratios analizados de Ahold y estos 4 ratios de Tesco nos dan estas dos medias, y de estas dos medias nosotros hacemos otra media, y nos daría que la valoración de Mercadona en un rango medio, teniendo en cuenta que si Mercadona sale a cotizar se valorara de media como estas dos empresas, Mercadona valdría alrededor de 13.500 millones de euros. Como digo, en la descripción del vídeo tenéis el enlace al análisis completo, digamos, que lo tengo en mi blog personal. Al final del todo tenéis el Excel por si lo queréis descargar para que veáis de dónde sale cada uno de los datos y que vosotros mismos podréis hacer vuestro propio estudio, ¿vale? Pero aquí ya os sirve más o menos para entender de dónde sale cada cosa. Entonces luego, aquí lo que estamos viendo es que, claro, estamos cogiendo un promedio, ¿no? Estamos centrándonos en EV ingresos, en EV EBITDA, pero en este caso, claro, también vemos como el PER, que es un ratio que se utiliza mucho para valorar empresas. Ya sabéis que los analistas, como hemos dicho, no nos gusta mucho el beneficio contable, pero sí que es algo que miramos mucho porque
a nivel de valoraciones, la gente, los inversores, sobre todo más también por la parte de especuladores, se mira mucho lo que es el PER, se mira mucho este ratio, el ratio de cuántas veces vale la empresa en bolsa respecto a los beneficios que genera. Y en este caso, en el caso de Ahold y de Tesco, es de alrededor de entre 25 y 27 veces. Por lo tanto, si aplicamos este múltiplo, que aunque para nosotros no pueda ser muy preciso, pero es algo que el mercado sí que mira, por lo tanto podemos interpretar que el resto de inversores, si lo miran, pues al menos habrá que tenerlo en cuenta, porque podemos interpretar que en algún momento, cuando salga Mercadona a cotizar a bolsa, pues puede ser valorada a este múltiplo. Y esto lo contaríamos como el rango alto de valoración. Entonces, cogeríamos estos 26 veces de media que se suele valorar y aquí, pues si valoráramos los beneficios de Mercadona, 727 millones, a un múltiplo PER de 26 veces, nos daría que Mercadona puede llegar a valer en el rango alto de valoración unos 19.000 millones de euros. Esto luego puede valer más, puede valer menos, etcétera. Pero el rango, podríamos decir, óptimo, que puede llegar a ser valorada Mercadona, podríamos decir como rango medio esos 13.500 millones y el rango alto podríamos decir que son esos 19.000 millones de euros. Aquí cabe decir que como hemos dicho antes, tampoco no tiene mucho sentido a día de hoy, o al menos no parece que tenga mucho sentido, utilizar una valoración por descuento de flujos, porque tenemos bastante incertidumbre a esos flujos de caja, porque vemos que la compañía reinvierte mucho en CAPEX, en inmovilizado, en mejorar sus tiendas y en abrir nuevas tiendas. Esto hace que baje el free cash flow y al mismo tiempo es una buena inversión, o sea, es una buena iniciativa, podríamos decir, porque es una iniciativa de crecimiento a futuro. Inviertes ahora porque a futuro todas esas tiendas van a generarte más flujo de caja, pero tenemos cierta incertidumbre acerca de cuánto va a generar eso a futuro y cuándo va a empezar a generarlo, ¿vale? Por lo tanto, tampoco tendría mucho sentido. También al tema de que no sea cotizada, pues nos dificultaría un poquito calcular el tema del coste de capital y todo este rollo, ¿vale? Cuando fuera cotizada. Entonces, no tendría mucho sentido, o al menos yo personalmente no le veo mucho sentido valorarla por descuento de flujos, que se podría calcular, pero parece más preciso para lo que queremos ahora, que es ver cuánto podría valer en bolsa. Pues al final el mercado la va a valorar al mismo nivel que valora al resto. Si es mejor que el resto, pues la va a valorar un poquito mejor que el resto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si tenemos en cuenta cómo esos 13.500 millones de euros como valoración, pues decimos, vale, esos 13.500 millones de euros de valoración que estamos valorando de media a Mercadona, ¿cuánto querría decir, qué múltiplos equivalentes querrían decir en bolsa? Pues valorar Mercadona a 13.500 millones de euros en valoración equivaldría a un PER de 18,6 veces, que sería incluso inferior a la media, pero ya los ratios de capitalización dividida en ingresos de EV ingresos serían más altos incluso que la media del sector, y el ratio de EV/EBITDA sería más alto que la media del sector. Estaría un poco en línea con las dos grandes que hemos visto, con Ahold y con Tesco, pero sería un poquito superior a la media del sector. Y todo esto vemos que tiene sentido, tendría sentido que fuera así, que se valorara mejor que no solo que la media de los comparables, sino que la media incluso de las dos mejores del sector, como son Tesco y como son Ahold, porque vemos que incluso las cuentas de Mercadona, a nivel de que no tiene deuda, a nivel de que son mejores márgenes de beneficios, que tiene mucho más crecimiento que las dos, o al menos al mismo nivel que Ahold, todo eso son factores, y al mismo tiempo también la rentabilidad, que es claramente superior a esas dos, todos esos son factores que harían que tenga todo el sentido del mundo que Mercadona fuera valorada mejor que ellas dos en bolsa. Además de que tiene mucho más crecimiento a futuro estimado, porque siempre cuando cogemos múltiplos de valoración, cogeremos múltiplos estimados, no cogeremos, o sea, si queremos calcular el PER al que se va a valorar Mercadona, pues no vamos a coger el beneficio o los ingresos que ha generado este año 2020, cogeremos los estimados para el año siguiente, ¿no? Porque esto ya es ingresos pasados. Lo que pasa que, como se dice, la propia compañía también ha dicho que va a ser un año muy difícil, todo el sector ya sabemos que ha crecido mucho en el año 2020 derivado del COVID, y en el año 2021 va a ser un año más calmadito, tendría sentido coger los resultados de 2020, pero si es una empresa que crece a un mayor ritmo, a un ritmo bastante elevado, no tiene sentido coger para valorar como por múltiplos, como estamos haciendo ahora, beneficios o ingresos o resultados de años anteriores, porque la empresa crece a un mayor ritmo. En este caso, que podemos interpretar como que va a ser un año más planito, pues tiene sentido que valoremos a todas las empresas con ingresos
y beneficios o datos financieros generados en el año 2020. Llegados hasta ese punto, puedes aprovechar para suscribirte, para darle un like y todo esto, que nos ayudará bastante. No vas a encontrar ningún análisis de este tipo porque ya ves que son análisis bastante extensos, bastante complicados, que esto requiere mucho trabajo. Por lo tanto, si nos ayudas, si apoyas este canal, pues ayudarás a que podamos seguir generando este tipo de contenido gratuito, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a ver estos 13.500 millones en los que hemos valorado de media Mercadona, ¿qué ranking, digamos, tendría dentro del IBEX? Dentro del IBEX, como vemos aquí en esta tabla que hemos sacado siempre con la ayuda de investing.com, que va muy bien esta plataforma, aquí hemos ordenado de mayor a menor, digamos, las compañías del IBEX. Todavía faltan unas cuantas por aquí abajo, ¿vale? Pero aquí las primeras. Y vemos que Mercadona estaría aquí entre Gamesa y Grifols. Gamesa es propiedad de Siemens, es una empresa que lo que hace es fabricar todos estos molinos, digamos, para digamos, la generación de energía eólica, ¿vale? Pues estaría detrás de esta empresa a nivel de capitalización y por encima de Grifols, que es una empresa biotecnológica catalana. Y esto sería, pues, aproximadamente la posición 16 por capitalización, que luego, incluso si se valora en el rango alto, como hemos dicho, podría llegar a estar entre la posición 9 y 13, que movemos aquí entre CaixaBank, Gas Natural, que es Naturgy, AENA, Endesa, etcétera, ¿vale? Podría estar ahí si se valora por el rango alto, pero valorando por el rango medio podría estar la posición número 16 del IBEX. Y en cuanto a ingresos, aquí ya vemos que son bastantes más ingresos los que tiene, pues que estaría pues alrededor de una posición, la posición 9, digamos, del IBEX en cuanto a ingresos, por detrás justo de Endesa y antes de la aseguradora Mapfre. Esto tiene sentido, ¿no? Porque dices, vale, es una empresa que genera muchos ingresos, pero al fin y al cabo los márgenes que generas son, como hemos visto, mejores que los del sector, mejores que empresas comparables, pero al fin y al cabo lo que importa no es el ingreso que generes, sino el beneficio que generes. No solo se tiene en cuenta lo que has ingresado, sino lo que has ingresado menos lo que has gastado para generar ese ingreso, ¿vale? Entonces, en ese sentido, los márgenes, digamos, del sector de distribución son bastante más bajitos. Por lo tanto, hay empresas que tienen más márgenes y eso hace que se valoren a más nivel, aunque generen menos ingresos. Pero claro, lo interesante de aquí, a modo de cuando hablamos de ingresos, es que el 100% de esos ingresos, prácticamente el 99%, porque el 1% casi se genera en Portugal con las nuevas tiendas que se han abierto, pero lo interesante es que Mercadona genera prácticamente todos sus ingresos en España. Aquí todas estas empresas que estamos viendo a nivel de ingresos, ArcelorMittal, ACS, Telefónica, Repsol, Iberdrola, Santander, etcétera, todo esto son marcas internacionales, son empresas que no solo tienen negocio en España, es más, incluso en algunas de ellas, precisamente España es una parte más residual de su cuenta de resultados, prácticamente el negocio lo tienen fuera. En el caso de Mercadona tiene más sentido, más, podríamos decir, mérito en este caso, porque prácticamente todos sus ingresos, esos casi 25.000 millones de euros, los genera en España, ¿vale? Y como vemos aquí, si cogemos este gráfico, digamos, de ranking de empresas que más ingresos tienen en España, es un gráfico que ha hecho el economista con Einforma, vemos que Mercadona es la primera empresa en España en cuanto a ingresos. Como hemos dicho al principio, es el 2% de todo lo que produce la economía española en un año. Para ir acabando, nos vamos a centrar en factores, como hemos dicho, que hace Mercadona, que reporta en sus cuentas, o cosas que ya hemos visto durante el análisis, pero que podemos interpretar que si fuera una empresa cotizada no haría, porque hacer eso podría tener una repercusión negativa en el precio de la acción. Un caso puede ser el tema de invertir en CAPEX. Vemos que la empresa invierte mucho, reinvierte mucho en acondicionar nuevas tiendas y en abrir nuevas tiendas, y eso hace que no genere flujos de caja, digamos, estables en el tiempo, flujos de caja libre, que esto es al fin y al cabo lo que miran mucho los analistas en el corto plazo. Una empresa que cotiza en bolsa tiene más una percepción, los analistas son más cortoplacistas en este sentido, aunque sí que se diga que es el largo plazo, pero al fin y al cabo una empresa cada trimestre que va presentando resultados se somete a estar por encima o por debajo de las estimaciones que tienen los analistas, ¿no? Entonces, una empresa que genera mucho dinero, como es el caso de Mercadona, pero que luego, por un tema de estrategia de crecimiento, que al fin y al cabo no decimos que esté mal, sino que está bien, incluso yo, si tengo que opinar, digo que es una muy buena estrategia invertir hoy para generarlo a futuro, generar
rentabilidades, grandes free cash flows precisamente, pero a futuro, renunciando a los de hoy, pero eso no suele gustar mucho. Entonces eso podría tener, si tú presentas unos resultados, ves que has generado mucho dinero, pero que todo lo has gastado prácticamente en acondicionar tiendas y en abrir nuevas tiendas, pues puede ser que hasta cierto punto a los inversores no les guste porque no estás generando valor en ese momento. Luego, posiblemente también, pues viendo que el resto de empresas comparables tienen tienen un nivel de deuda que no es que sea desorbitado, pero que es alrededor de una vez que generan como beneficio operativo bruto, pues posiblemente Mercadona hubiera caído en la tentación de emitir bonos o de acudir a financiación, porque todo esto lo que hace es que no tengas que hacer ampliaciones de capital, no tengas que diluirte y que luego te puedas aprovechar, ya que es una empresa bastante solvente y con bastante capacidad, digamos, un balance bastante saneado, puede financiarse a tipos de interés muy bajos y más a donde están los tipos de interés hoy en día. Por lo tanto, posiblemente, esto nunca se sabe, pero podría haber tenido un poquito más de deuda si fuera una empresa cotizada, podría haber tenido un plan de expansión más ambicioso, o podría haber recurrido más a deuda en vez de a CAPEX y haber generado esos flujos de caja positivos, porque no lo hubiera financiado con CAPEX, no lo hubiera financiado con beneficios, sino que hubiera financiado esas nuevas tiendas y todo esto con deuda, ¿vale? Para generar ese free cash flow en el corto plazo. No estoy de acuerdo con esa medida, pero es algo que se hace muchas veces. Luego también, no hemos detenido mucho en ello, pero la empresa paga dividendos a sus accionistas, principalmente pues Joan Roig y su mujer Hortensia Herrero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que puedes pagar dividendos cuando generas muchísimos beneficios, pero claro, en este caso, si eres una empresa que generas muchos beneficios, pero esos beneficios principalmente los reinviertes en la propia empresa más de lo que generas y luego encima te pagas dividendos, eso en muchas empresas no está bien visto, porque estás como quemando caja hay muchas empresas que incluso se endeudan para pagar dividendos, ¿vale? No es el caso de Mercadona, pero que en este caso generas unos beneficios de X y te gastas X más 1 en reinvertir en la propia empresa, por lo tanto no te quedan beneficios y luego encima te pagas dividendos. Entonces, claro, en este caso lo pueden pagar porque es una empresa privada, son ellos los jefes y hacen lo que les dé la gana, pero cuando hay más inversores, cuando cotizas en bolsa que hay muchos más inversores, a lo mejor no tienen poder de decisión de decir, vale, pues yo no quiero que pagues dividendos, pero tienen el poder de decidir que si no les gusta, vender las acciones y eso hace que el precio de las acciones baje y que obviamente pues el valor de la empresa baje y todos estos máximos accionistas que tienen acciones de la empresa pues verían cómo su valoración de las acciones que ellos tienen pues caería. Entonces no harían, depende qué estrategias como la de pagarse dividendos. También hay un apartado que me pareció bastante interesante, que fruto de la transparencia que quiere transmitir el propio Joan Roig, en el informe de este 2020, después del tema del COVID y con todo lo que ha habido, pues él mismo dice que el año 2021, textualmente, dice, el año 2021 va a ser un año muy, muy difícil. Esto realmente es algo que posiblemente sea verdad, pero es algo que normalmente no se dice. Un CEO, el director ejecutivo de una empresa o el presidente de una compañía, no puede decir, o no suele decir, que aunque sea un panorama muy negativo, no lo dice tan explícitamente, porque si lo dice así, directamente lo que haces es generar miedo a los inversores. Entonces, si un propio directivo te está diciendo que este año va a ser muy, muy difícil para la compañía, estás digamos, instaurando una incertidumbre a lo mejor innecesaria a la compañía. Quizá no va a ser un año tan bueno como el 2020, pero no va a ser un año muy, muy difícil como comenta, porque a lo mejor él está diciendo que va a ser muy difícil en otros aspectos, pero la gente siempre lo mira, los inversores lo miran desde el punto de vista financiero. Entonces, esa simple frase puede llevar a una sobreventa las acciones de esta compañía, ¿vale? Así que estas tipo de cosas, obviamente, el señor Joan Roig, el presidente CEO de la compañía, máximo accionista, no lo diría tan explícitamente si la compañía fuera cotizada. Incluso se tiende a decir que los CEOs, los directores ejecutivos de las compañías, son como los más positivos, aunque tengan una visibilidad bastante baja de lo que pueda pasar, tienden a ser bastante positivos para no alarmar a los inversores y para siempre generar ese ambiente positivo y que los inversores que tengan acciones no vendan o incluso que los que no tienen que las compren, ¿vale? Para seguir incrementando el precio de la acción o al menos que no caiga. Entonces, como vemos, a nivel de conclusiones, es una empresa que tiene una alta calidad, que tiene un modelo de negocio muy probado, que funciona muy bien, es una empresa, insisto, de alta calidad, que se centra muchísimo en el cliente, que tiene muchos altos niveles de reinversión, que no tiene deuda, que tiene grandes tasas de rentabilidad y márgenes respecto al resto de su sector, que tiene un crecimiento tanto de sus ingresos como de sus beneficios bastante elevado, también por encima de lo que es el sector, que su valoración en bolsa podría estar entre los
13.500 millones de dólares en un rango medio hasta unos 19.000, 20.000 millones de euros si saliera a cotizar a bolsa ahora mismo, que ocuparía una parte media alta en cuanto a ranking de capitalización del IBEX. Al mismo tiempo sigue una fuerte estrategia de reinversión de sus beneficios para generar valor a largo plazo, que por eso al mismo tiempo podríamos entender que no quiera cotizar a bolsa, porque la estrategia de la compañía la centra en invertir mucho y muy fuerte hoy para el futuro, y eso es una estrategia que a lo mejor en bolsa está renunciando a generar valor hoy para generarlo a futuro. Es mucha información. Como digo, si queréis todo esto, lo tenéis ya tenéis un índice donde podéis acceder a la parte que os interese dentro del vídeo. Os dejaré en la descripción el enlace a mi blog personal donde tenéis todo esto escrito, por si queréis ir a un apartado u otro. Tenéis también un índice para que sea fácil navegar entre todo el documento. Tenéis al final del todo el Excel para poder ver de dónde salen todos estos datos y poder aprender vosotros incluso a hacer vuestros propios análisis. No me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, darle like si os gusta todo esto, porque esto son cosas que cuestan mucho de hacer, mucho tiempo de dedicación, que si no tenemos el apoyo suficiente, pues habrá un momento que no podremos hacerlo. Simplemente, si no te gusta y no quieres apoyar el canal, pues no le des me gusta ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.